Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos abriendo la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 para retomar donde dejó Twitty el viernes pasado. Él terminó con el capítulo 11. Bien. El capítulo 12 de Corintios, 1 Corintios, va a mencionar algo que son los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. No es en el único lugar de la Biblia donde este tema se toca. Listas de los dones se mencionan acá en 1 Corintios 12, hay dos listas. Yo no voy a llegar a leer todo el capítulo 12, voy a abordar una primera parte con la ayuda de Dios. También se mencionan en Romanos capítulo 12 y se mencionan en Efesios capítulo 4. Es un tema que tiene varios detalles técnicos, que es bastante abundante. Para que tengan una idea, Omar Pelliza en su página tiene 7 mensajes. A veces un mensaje de 45 minutos habla de 2 de estos dones espirituales y los explica y cita otros textos de la Escritura, así que yo me los escuché varias veces, así que yo les aconsejo que si ustedes quieren ahondar más en este tema, yo no voy a poder hacerlo por un tema de tiempo, por un tema de capacidad y porque además el pasaje menciona los dones, pero habla también de otra cosa que es cómo se usan, no solamente qué son. Si yo me detuviese a hablar de qué son, no me daría el tiempo y además tampoco abordaría el problema que tenía acá en los Corintios, que se va a desarrollar en el 12, en el 13 y en el capítulo 14, que es cómo se usan. Esta es una carta, como ustedes saben, entre otras cosas, de corrección del apóstol Pablo a los Corintios, además de respuesta a otra epístola que ellos le habían mandado haciéndole preguntas. Pero ahí está, entre el 12 y el 14, está el capítulo 13 que habla del amor. ¿Y por qué está el capítulo del amor? Porque, como en todas las cosas, Dios apunta a la intención del corazón, no apunta a lo externo, primeramente, sino que apunta a la intención del corazón. Entonces, todas nuestras cosas tienen que estar hechas con una intención de amor hacia nuestro prójimo, como Cristo nos amó, amar a los demás, amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero bueno, de la manera que Él nos perdonó, así hacer con los demás. Y entonces el pasaje es extenso, ¿sí? Antes de dar lectura al pasaje, voy a hacer ciertas aclaraciones. Como les digo, yo algunas cosas las voy a aclarar con breves palabras. Detrás hay textos, hay varias cosas que yo les pido porque esto hay otras denominaciones que lo entienden diferente, el tema de los dones espirituales. Yo voy a hablar de que hay dones espirituales que hoy entendemos nosotros no están corriendo en la iglesia. Dios en algún momento, entendemos, lo desactivó, entendemos que tenemos base bíblica para sostenerlo, pero yo no tengo el tiempo de exponerlo. Entonces, por eso les digo, a veces los libros, yo cuando apenas conocí al Señor me deslumbraban los títulos, después me di cuenta que los libros se compran por autor, no por título. Con los videos de YouTube pasa lo mismo. Ojo a quienes escuchan, ojo que se bajan de internet porque pueden confundir. Mejor que se escuchen autores que los pastores recomiendan. Y dice la Escritura, examinadlo todo, retener lo bueno. Pero si uno no tiene una buena base bíblica para examinar, ¿qué vamos a examinar? ¿No? ¿Para qué vamos a andar viendo cosas si no tenemos una base bíblica? Porque mi propio parecer no vale de nada. Lo que opina Ignacio no sirve de nada. Lo que es como si me dicen, che, el nene está enfermo, me lo venís a ver y yo soy ingeniero, no soy médico. O sea, ¿con qué base voy a examinar? Para eso tengo que tener un estudio. Bueno, la Biblia es para eso. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son capacidades que Dios da en el momento que una persona se convierte de corazón a Jesucristo y viene a vivir el Espíritu Santo a ella. Se parece mucho, tiene una analogía con las capacidades naturales, que la tienen todos los seres humanos, sean del Señor o no. Por ejemplo, una facilidad para la matemática y la música. No todos tienen igual capacidad para eso, facilidad. Y después, pero eso se da el día del nacimiento, la persona nace con eso, pero después hay que desarrollarlo. Teníamos un compañero en el secundario que era el más inteligente de todos. Después con el tiempo él tuvo algunas decisiones en la vida y no sé qué, y él no siguió ningún estudio. Pasó el tiempo, yo me estaba por recibir, a mí me costaba mucho más que él, y me encontré con el primo. Y me dijo, che, ¿cómo te va? Mirá, estoy por terminar la carrera, qué sé yo. Me dice, mirá vos, me dice, mi primo, que era el más inteligente de todos nosotros, me dice, ahora no sabe hacer nada. Y vos te esforzaste
y te estás por recibir. ¿Qué quiero decir con esto? Que la facilidad que uno tiene, si uno no la desarrolla a lo largo de la vida, por más que uno tenga facilidad para la matemática, ahí queda. Y después viene un nabo como yo, que estudia y termina sabiendo más. Entonces, con el don espiritual pasa lo mismo. Está instalado en el motivo que la persona, en el momento que la persona se convierta a Jesucristo, pero hay que ejercitarlo. Bien, ¿para qué es dado el don espiritual? Yo ahora lo voy a leer. Es para provecho y para edificación. Los corintios tenían mucho problema porque algunos de los dones espirituales eran como públicamente visibles y como todo chico que quiere jugar con toda cosa, los corintios querían jugar con el don. ¿Vieron? Uno tiene herramienta y los chicos quieren jugar con la herramienta, pero se va a lastimar él y va a lastimar a los demás y me va a romper la casa. Las herramientas son para trabajar y los dones espirituales son para trabajar. Así como las capacidades naturales que tenemos que poner a disposición de Dios. Si tenemos una facilidad para la matemática o lo que sea y podemos servir a Dios con ello, se hace, es una capacidad natural, como la música. La música no es un don espiritual, es una capacidad natural, pero se pone al servicio de Dios. Entonces, los dones espirituales son dados por Dios para provecho y para edificación del pueblo de Dios. También vamos a ver que Él reparte como Dios quiere. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 11 y bueno, después con la gracia de Dios vamos a seguir haciendo algunas explicaciones. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles en realidad, lo que le está queriendo decir cuando eran paganos, antes de convertirse a Cristo, antes de ser iglesia, porque Corintios era primariamente de extracción gentil. Se los extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldición, maldito, anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, la palabra es diaconía, servicios significa. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es lo que decíamos hace un ratito. ¿Para qué es dado? Porque a este es dada por el Espíritu, y acá empieza la primera lista de dones. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, vamos a volver al primer versículo y acá lo primero importante es que Dios, por medio del apóstol, dice: no quiero que ignoren acerca de esto. Dios no quiere que ignoremos. Dice Isaías: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El ignorar la Escritura nos lleva a errores y nos lleva a muchos problemas del cual Dios nos quiere librar. Por eso dice: cuando ustedes eran gentiles, cuando eran paganos, antes de convertirse a Cristo, se los llevaba para cualquier lado, se los extraviaba, llevándolo a los ídolos mudos. Dice el Señor Jesucristo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y después dice: yo soy la verdad, el camino, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero la verdad, que es el Señor y que es la palabra, nos libra del error. Además del pecado, nos hace salvos, nos libra de muchos errores y de muchos problemas en el mundo, y no da todo lo mismo. Ustedes fíjense que dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito. ¿Qué está pasando acá? Bueno, algunos comentaristas están de acuerdo, y a mí yo entiendo lo mismo, por el contexto no inmediato, sino el contexto del resto de la carta, ¿sí? Capítulo 13, el capítulo 14, que acá, ¿qué pasó? Alguien tenía el don de lenguas, uno de los dones que entendemos que hoy no está vigente. ¿Qué era el don de lenguas? Bueno, el don de lenguas era la capacidad de hablar en un idioma. Lengua significa idioma. En un idioma que uno nunca había aprendido. Y le hablaba a los demás, como pasó parecido a Pentecostés. Entonces, yo nunca estudié chino y de repente me levanto en la congregación y hablo en chino cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Hermanos, pongámonos en contexto. Esta gente que está escuchando esto que le escriben no tenía la Biblia. O sea,
¿qué estaba escrito hasta el momento? Todo el Antiguo Testamento, pero no lo tenían en el celular o en varios ejemplares. Eran rollos, pergaminos que lo tenían algunos se juntaban a leer. Cuando se encuentran en esta época, se datan los manuscritos de Qumran que se encontraron en el Mar Muerto. Eran porciones que tenían, algunos libros no estaban enteros, copiaban. Entonces, el acceso estaba mucho más limitado que el que tenemos hoy. Las epístolas recién empezaban a circular. Las epístolas, algunos dicen que el primer evangelio fue el de Marcos, algunos dicen que fue el de Mateo en hebreo, pero por ahí no estaban recién escritos y no lo tenían todas las personas. Entonces, hacían falta mucho de estos dones. De hecho, es una de las razones, leyendo otros textos de la Biblia, por la cual nosotros entendemos que ya no están vigentes algunos dones como el de profecía, como el de lenguas. ¿Por qué? Porque el canon está terminado y discernimos, probamos los espíritus, como dice Juan. Dice, no le crean a todo espíritu. Habían salido, en 1 Juan, falsos maestros por ahí. Dice, no le crean a todo espíritu que anda por ahí. Prueben a los espíritus, porque salieron falsos maestros. ¿Cómo hacían en ese momento? Bueno, era más difícil. Nosotros tenemos la Biblia, leemos la Biblia, escuchamos lo que dice la persona. Si se contradice con lo que dice la Biblia, bueno, no habla de parte de Dios. Pero en ese momento era más complicado y los dones, algunos de los que leemos, que entendemos ya no están en operación. Si bien Dios es poderoso para activarlo cuando a Él le parece, ¿no? Pero no está, entendemos, no está activo de la manera que una persona se convierte y le es conferido ese don, como si, por ejemplo, el don de fe o el don de maestro o el don de administración o de presidir, ¿sí? Esos dones entendemos que sí están activos en la iglesia hoy. Entonces, ¿qué pasó? Alguien parece que se paró en la congregación y le dijo maldito al Señor Jesús. Entonces dicen, bueno, miren, antes se los extraviaba, se los llevaba para cualquier lado cuando eran gentiles. No, dice, esto no es así. Yo les quiero decir, es malo ignorar acerca de los dones y Pablo, por el Espíritu Santo, por medio de Pablo, viene a decir, esto no puede ser. Si le dice maldito al Señor Jesús, no está hablando por el Espíritu de Dios. ¿Y de parte de quién está hablando? Ah, no sé. Eso corre por cuenta de Él. Acá entramos en un terreno que tampoco tengo mucho tiempo de desarrollar, como todo el resto de las cosas, pero resulta que una persona se paró, habló en una lengua extraña que supuestamente no conoce y le dijo maldito al Señor Jesús, y sabemos por el apóstol Pablo que no fue el Espíritu Santo el que habló. Ajá, ¿y de parte de quién habló? Bueno, no sé. Por ahí se sintió que podía hablar y habló por cuenta propia. Hermanos, no hay que ignorar que en la corte de Faraón, Janes y Jambres hicieron milagros muy parecidos a los que había hecho Moisés. Entonces, el diablo tiene mucho poder. El creador de todo es Dios. Dios confirió poder a los ángeles. Algunos pecaron y se fueron, y si bien están condenados, todavía retienen poder y tienen autoridad. Entonces, o corrió por cuenta de la persona lo que dijo, o va para otro lado, ¿sí? Hay muchas posibilidades, pero no fue de parte de Dios. Entonces, Pablo viene a corregir esto. Dice, ahora bien, en el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y acá vamos a ver lo mismo, ¿no? Diversidad de ministerios, de servicios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones o de actividades, pero Dios es el mismo. No lo dice la Escritura, pero cuando se dice el Señor, se habla del Señor Jesús, de Dios el Hijo. Si bien dice el Salmo 110, el Señor de mi Señor. ¿Quién es el Señor de mi Señor? Dice David. El Padre. El Padre es el Señor del Señor Jesucristo y por lo tanto es Señor de todo. Pero cuando se dice el Señor a secas, es el Señor Jesús. Y cuando se dice Dios a secas, es el Padre. Si bien Jesús es Dios el Hijo, ¿se entiende? Pero cuando se dice Dios y no se menciona, entonces acá tenemos al Espíritu Santo, que es Dios el Espíritu, tenemos al Señor Jesucristo, que es Dios el Hijo, y tenemos a Dios el Padre en estos versículos. Y dice, hay muchos dones, el Espíritu es el mismo, hay muchos ministerios. Y después va a decir, el hermano que le toque el viernes que viene va a seguir desarrollando y va a usar la analogía del cuerpo, porque nosotros también somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Entonces esta analogía se repite mucho. Los dones que da el Espíritu Santo y los reparte como Él quiere, para edificación y para provecho, son muchos. Pero el Espíritu es uno solo, es decir, no se puede contradecir, no puede ser que a Jesús se lo llame Señor, después se lo llame anatema, que sea para jugar, que sea para... No. Dios es Dios de orden, no es Dios de confusión, es Dios para edificar el pueblo de Dios, no para satisfacerme a mí mismo
o para mostrarme, como estaban haciendo algunos corintios, o para decir cualquier cosa. El otro día se nos decía, como les repito, después lo va a desarrollar el hermano que va a continuar con del versículo 12 en adelante, se nos decía que somos iguales. Delante de Dios para salvación somos iguales. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue el precio que se tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Y también somos iguales en que Dios no hace acepción de personas y no quiere que nosotros hagamos acepción de personas. Cuando juzgamos con la Escritura, cuando se toman, somos iguales en cuanto a la ley, podríamos decir, en cuanto a la ley de Dios, delante de Dios. Pero al mismo tiempo somos diferentes. Porque dice, no todos nosotros somos ojos, somos un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros y los miembros son diferentes. Y además yo no soy igual en piedad a mi hermano por ahí camina en rectitud más que yo. El Señor Jesús nos manda a hacer tesoros en los cielos, yo no estoy haciendo tal vez los mismos tesoros que está haciendo mi hermano, no es lo mismo una persona que pasa 20 años en la iglesia y se lo toma más o menos, y más o menos si obedece, y la persona que realmente rindió su vida al Señor Jesús y vive para servirle, no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros no somos todos iguales en ese sentido. Y tampoco somos iguales en cuanto a los dones que se nos repartió, ni al propósito que Dios tiene por cada uno de nosotros en el cuerpo. Pero sí debemos funcionar coordinadamente según Dios quiso ponernos a cada uno, porque dice que los miembros se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente. Ahora, estos dones habíamos dicho que se instalan en el momento de la conversión, pero sí o sí se desarrollan en comunión. Sí o sí se desarrollan en comunión. Y voy a citar pasajes que hablan de dones de otros textos, me voy a ayudar, pero por ejemplo, porque a veces se malinterpreta y se dice, bueno, ¿qué don tiene fulano? Bueno, el don de la enseñanza. Bueno, entonces tiene que tener un ministerio de enseñanza porque, bueno, puede ser, pero hay un don que es el don de misericordia. Bueno, vení los sábados a las 4 de la tarde, yo te hago misericordia de 4 a 5. Si te encuentro el lunes te digo cualquier cosa porque me tenés hasta acá. No, no es así. El don de misericordia, que hay que usarlo entre nosotros para edificación y para provecho, se usa en comunión. Y se usa acá en la puerta. Y se usa cuando entramos y nos saludamos. Y se usa cuando cuando nos chocamos. Se usa. Entonces, los dones se usan primeramente estando juntos. Y así se desarrollan, como la capacidad para la matemática o la música se va a estudiar, se desarrolla en comunión. Bien, dice el versículo 7 que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es un don que nosotros entendemos que no está por ahora vigente y que tiene que ver con los dones, como les decía, fundacionales. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, los apóstoles. Miren, dice, me voy a adelantar. Voy a leer el versículo 28 del capítulo 12, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y después sigue explicando. Voy a volver al versículo 8, don de palabra de sabiduría. Entendemos que tiene que ver con esos dones fundacionales, como el don de sanidades, como hacer milagros. Lo leemos por todo el libro de los Hechos, donde los apóstoles hacían milagros. Entendemos que eran las credenciales, eran la señal de la cual después venía la palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesús hacía así. Si uno presta atención en la Escritura, cada vez que el Señor Jesús hacía un milagro, después venía una afirmación, como cuando sana al paralítico ese que le descuelgan de la camilla, ¿no? El Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Para que vean que tengo poder para perdonar pecados, te digo, levántate y andá. No era que hacía un montón de milagros, por el sentido obviamente era sanar, era saciar el hambre, multiplicó los panes, pero después al Señor Jesús, cuando Él multiplicó los panes y los peces y se saciaron como 5.000, lo empezaron a seguir y Él se dio vuelta y les dijo, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. ¿Por qué no trabajan mejor por la comida que a vida eterna permanece? Es decir, por la espiritual. Dice, yo vine a buscar lo que se había perdido, la salvación del alma.
Por supuesto que después sacia el hambre y las demás cosas, pero primero lo primero y segundo lo segundo. Porque si nos saciamos y comemos, después volvemos a tener hambre y si nos morimos sin Cristo, nos vamos al infierno. Entonces, ¿para qué nos saciamos? Entonces, no estaba la Escritura para, como nosotros podemos probar, si alguien viene y dice algo que no corresponde, tenemos el canon terminado, la palabra inspirada por Dios, que está cerrada, que está terminada. La Escritura habla del cimiento que fue puesto por los apóstoles y por los profetas. ¿Qué, los profetas del Antiguo Testamento? No, los del Nuevo, los que tenían el don de profecía, entre los cuales Pablo, Juan, que escribió el libro de Revelación. Ellos escribieron porciones amplias de la Escritura y eso se terminó. Y entendemos, por ejemplo, como el don de sanidad, que es un don tan controversial. Por ejemplo, cada tanto sale algún sanador que no proclama a Jesucristo, o más o menos lo proclama, o como dice acá, que se los extraviaba a los ídolos mudos y hace una mezcolanza terrible y realmente no es bíblico lo que dice, pero sana. Y uno dice, ¿de dónde tiene ese poder para sanar? Porque no es bíblico este hombre. No sé, pero no habla por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos que se llevaban los paños de él, la ropa, y la apoyaban arriba de los enfermos y eran sanados. Eso más o menos sería en el año 50, en el año 60 del primer siglo. Pasado tiempo, 20, 30 años después, lo tenemos en la segunda epístola de Timoteo, la última epístola que escribe Pablo. Muchos creen que ahí muy cerquita de ser ya martirizado. Y él dice, a fulanito lo dejé enfermo en tal lado. Tenía la cita por acá, siempre me olvido a quién y dónde. Pero lo dejó enfermo. Y decía, Pablo, ¿no lo pudiste sanar? Si vos se llevaban tu ropa para sanar a los enfermos, vos levantaste un paralítico de un tirón, viendo que tenía fe para ser sanado, lo levantó sobre los pies. ¿No lo podías sanar? A Timoteo le dice, mira, a causa de tus muchas enfermedades del estómago, tomate un poco de vino, no tomes agua, te enfermas con el agua. Pero no podías sanarlo a Timoteo. Evidentemente ya no podía. En esos pocos años, evidentemente, Dios ya fue retirando esos dones. Entonces entendemos que el don de la palabra de sabiduría, que lo dice Pedro, cuando uno lee las epístolas de Pedro, dice, nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada. ¿Y dónde tenemos esa palabra de sabiduría que fue dada a la iglesia y que ya no está más? En la Escritura. Está registrada en el canon, está registrada en los escritos de los apóstoles. Lo mismo la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia. También dice el apóstol Pablo, dice, leyendo lo cual podéis saber cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, dice en otro texto. Entonces se mencionan. Les vuelvo a repetir, hermanos, si ustedes, sería muy bueno que lo escuchen. Como les digo, Omar tiene 7 mensajes de los dones espirituales. Ponen en la aplicación, ponen buscar, ponen dones del Espíritu y ahí le aparece. Y él, ¿qué quiero decir con esto? Lo desarrolla abundantemente, da todas las citas, es bastante abundante. Bien, a otros les he dado fe. Este es un don que nosotros entendemos que está vigente. Ahora, todos tenemos fe, ¿no es cierto? La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá y es por la fe en Jesucristo que somos salvos. Pero acá aparentemente hay algunos hermanos que tienen una porción más. Y se nota, ¿no?, en cómo viven y qué bendición que son en la congregación, cuando nos cuentan cómo resolvieron sus temas de trabajo. Yo me acordaba de Moisés, dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Estaba como viendo a Dios y Dios no se puede ver. Dice que tenía la vista puesta en el galardón. Y hay hermanos que parece, ¿no? A uno le hablan del cielo y del tesoro en el cielo como parece que lo estuvieran viendo. Cuando nos hablan de no entremeternos en los negocios del mundo, de proveer para los tesoros en los cielos, de ocuparnos de esas cosas, parece que están viendo. Y dice, esta persona, qué bárbaro, ¿cómo? Bueno, nos alientan. ¿Por qué nos alientan? Porque es para eso. No es para guardarlo en casa o para no venir a la reunión. El don que Dios dio a estos hermanos es para edificarnos a nosotros. Y es de mucho provecho y de mucha bendición. Por el mismo Espíritu es dado también, dice, dones de sanidades. Como habíamos dicho, este sería el don que a muchos nos gustaría tener y que quisiéramos que esté, ¿no? Pero entendemos que lo que hay hoy es sanidad por fe, no es que Dios nos sana más. Que se entienda, voy a hacer la diferencia. En Santiago capítulo 5 dice, si alguno está enfermo, llame, ¿no? También dice que hay que orar los unos por los otros para ser sanados por si las enfermedades son problemas de pecados no confesados.
Pero nosotros oramos a Dios y Dios tiene poder para sanar. Y yo me he enterado de que estoy acá y otros hermanos pueden dar testimonio que en medio nuestro hay hermanos que han tenido enfermedades, le han sacado placas, le han hecho tomografías, tenían un tumor, una mancha en un hueso, oraron al Señor, de repente fueron, no estaba más. No se deben haber equivocado. No, ¿cómo se equivocaron? Si acá la placa dice mi nombre. Y yo vine, me la hice y me la dieron en la mano. No me dieron la placa de otro. Y el médico o el radiólogo no lo creía, pero nosotros sabemos que es de parte de Dios. Y Dios hace milagros. Cuando Él quiere y cuando Él quiere no, porque es soberano, funciona con la soberanía de Dios. Entonces lo que hay hoy es sanidad por fe. Oramos al Señor y si es la voluntad de Dios, sana. Pues Dios es soberano y tiene un propósito que es eterno. Nosotros vemos las cosas finitas, nos gustaría que nos saquen el problema ahora, pero bueno, Dios tiene que ver con la voluntad soberana de Dios y con los propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que era el don sanidad? Bueno, era un hermano que decía en el nombre del Señor Jesucristo, levantate cuando había uno postrado, o que sanaba a voluntad, no orando y esperando en Dios. ¿No es cierto? Bueno, entendemos que, como decíamos, eran parte de los dones fundacionales y que hoy ya no están vigentes. Versículo 10. A otro el hacer milagros. Algunos dicen que esto de hacer milagros, porque a veces cuando uno lee el libro de los Hechos, parece que el hacer milagros también incluye las sanidades. Entonces dice, ¿por qué acá lo separa de sanidades? Bueno, parece que fuese echar fuera demonios, parece que fuese resucitar muertos, que eso ha pasado, los apóstoles lo han hecho, y eso también entendemos que no está más. Y de hecho lo vemos en la misma Escritura. Vemos una progresión de las primeras epístolas hasta las últimas que nos muestran que estos dones están en los primeros años de la Iglesia, desde Pentecostés, y después ya no están en las últimas epístolas. De hecho, el don de profecía, que ahora lo vamos a leer, de los profetas, ¿qué dice el apóstol Pedro en un momento? Bueno, y hubo entre el pueblo de Israel falsos profetas. ¿Y qué habrá entre vosotros? Falsos maestros. ¿Cómo, Pedro? Sí, el pueblo de Israel tenía profetas. ¿Y la iglesia qué tiene? Maestros. Pero acá dice que tenía maestros, sí, pero en el tiempo que escribió Pedro parece que ya no estaban. Bien. A otro el hacer milagros, versículo 10, a otros profecía, como habíamos dicho. ¿Qué significa profecía? Bueno, revelación como tiene el apóstol Pablo en Corintios hablando, les digo un misterio, no todos dormiremos, seremos transformados, empieza a hablar del arrebatamiento, empieza a hablar de cómo será el arrebatamiento del Señor Jesús, cómo va a venir en el aire y los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que hayamos quedado. ¿Quién te lo dijo, Pablo? No me lo dijo nadie, me lo reveló el Señor. Y el apóstol Juan dice, yo estaba en el día del Señor, en la isla de Patmos, desterrado, y oí una voz detrás de mí. Cuando le vi caí como muerto, dice, ¿no? Lleno de temor. El Señor Jesús le dijo, no temas, era el Señor Jesucristo. Y le da la revelación de Jesucristo, así se llama el libro, no Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Eso es profecía. Tiene que ver con los eventos futuros. También vemos en el libro de los Hechos que tiene que ver con revelación no futura, sino por ahí más inmediata. Dice que había un profeta Ágabo, en el libro de los Hechos de la iglesia, que le dijo a Pablo que si iba a Jerusalén lo iban a encarcelar. Y así también en otras ocasiones más se mencionan cosas parecidas. Entendemos que la profecía está terminada, lo dice de hecho el capítulo 14 del mismo libro que estamos leyendo. Pablo dice, bueno, las lenguas cesarán, las profecías se van a acabar cuando venga lo que es perfecto. Dice, bueno, lo que es completo es el libro. Nosotros entendemos lo que es completo es el canon de las Escrituras, que es la Biblia. Como les contaba, todas las dificultades que hubieran tenido los hermanos si estos dones no hubieran estado al no tener el canon completo. Con los maestros itinerantes, qué problema que había con los judaizantes. Dice, miren que salieron de nosotros, hermanos, que nosotros no le dimos orden, dice el Concilio de Jerusalén, y andan alborotando al pueblo, enseñando que hay que guardar la ley. Un lío terrible. No tenían la Escritura como nosotros. Nosotros agarramos, leemos y decimos, no, esto no va. ¿Podemos estar tranquilos? No hay que circuncidarse, ¿no es cierto? Bueno. Ustedes disculpen, hermano, ustedes verán que yo un poco estoy corriendo, estoy al trote porque quisiera decir todo, no se puede, y tampoco no quiero dejar de decir algo de cada uno para que no se genere una confusión. Así que bueno, nuevamente los invito a estudiarlo más en profundidad. Después de profecía dice discernimiento de espíritus. Esto
hablábamos, ¿no? De parte de quién habla. De parte de quién habla el que está hablando. Alguno decía, bueno, tengo una profecía. Y el otro se levantó a hablar en lenguas, otro se ve que interpretó y dijo, che, este le está diciendo maldito al Señor Jesús. Porque ahora hay otro, el último don de la lista que a mí me toca es interpretación de lengua. ¿Qué era interpretación de lengua? Bueno, se levantaba uno, hablaba en no sé qué idioma, un idioma angélico, no sé. Pablo menciona que hay idioma de ángeles, no sé cuál será, no lo escuchamos nunca. No sé en qué habla, en hebreo, no, en otra cosa, no sé, algo que no entendieran. Se levanta uno y lo interpretaba. Y dice, che, este le dijo anatema al Señor Jesús, bueno, está discernimiento de espíritus. ¿Habla de parte de Dios o no habla de parte de Dios? Bueno, hoy entendemos no está vigente. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer con la Escritura. Lo podemos hacer con la Biblia. Teniendo la Escritura lo podemos hacer y entendemos que ese don no está vigente. A otro, diversos géneros de lenguas, es lo que habíamos hablado, diversos... algunos dicen que esto netamente son idiomas desconocidos para nosotros, pero idiomas que se hablan en otro lado. En otro lado de la Escritura se cita un pasaje que dice que era por señal a los judíos, dice, porque en otras lenguas hablaré a mi pueblo. Y después del mismo Pablo dice que esto era de señal a los incrédulos. Que el don de lenguas, lo dice en el capítulo 14, es por señal a los incrédulos, pero el don de profecía a los creyentes. Entonces, que era como para dar testimonio, tal vez entraba una persona que no entendía el idioma. Yo agarro la aplicación y me puedo bajar el idioma que quiero, me descargo de la aplicación. Pongo la Biblia, ¿en qué lo quiero? No sé, en el idioma que yo quiero la descargo. En esa época no había varias barreras idiomáticas, muchas más que las que hay ahora. Bien. Diversos géneros de lenguas y a otro, como habíamos dicho, interpretación de lengua. Después con esto hay un problema, el apóstol Pablo lo va a tratar. Había algunos que se levantaban y hablaban en lengua, se tapaban unos a los otros. Uno estaba hablando, el otro lo interrumpía, no dejaba hablar al otro, y ese estaba hablando y hablaba a otro y se hacía un bullicio terrible, y además de todo eso no había ninguno que interpretase. Entonces nadie entendía nada. Ese problema está más adelante y es una de las cosas que Pablo va a corregir, porque él dice, mire, los dones son para provecho, son para edificación. Y él va a ordenar, dice, si uno habla en lengua, lo hacen en orden, a lo más 3, es más importante el que profetiza que el que habla en lenguas, porque uno edifica a todos, el otro se edifica a sí mismo, va a poner un montón de cosas en orden, pero el punto ¿cuál es? El punto es que es para edificación. Los dones espirituales, así como los talentos, uno dice, bueno, entendemos que por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos fue dado al menos uno. La lista sigue, ¿no? Al menos uno, tal vez más. Pablo tenía más. Pablo era apóstol de Jesucristo, profetizó, era maestro de las Escrituras, era un evangelista, que es otro de los dones, que entendemos que está vigente, ser evangelista. Ahora usted me dice, pero todos tenemos que predicar el Evangelio. Por supuesto, es como el don de fe. Todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que dar testimonio, pero hay algunas personas que parece que tienen una facilidad mayor y son de mucho provecho, son de mucha bendición. Así como, por ejemplo, todos tenemos que enseñar en nuestras casas la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice los maridos a las mujeres, todos tenemos que enseñar la Escritura, pero no todos tenemos el don de enseñanza, pero no importa, todos podemos con esfuerzo y con la gracia de Dios estudiar la Escritura y ser de provecho, ¿no es cierto? Entonces, tanto con los talentos naturales, que los puede tener cualquier persona, que pueden ser las 2 piernas y los 2 brazos para agarrar algo, como decía un hermano una vez, para venir un rato antes y acomodar las sillas, que es de mucho provecho a los demás hermanos, que hace bien a la comunión, que hace bien al hermano que llega cansado. Bueno, así como los dones espirituales, todos tienen que ser puestos al servicio del Señor, en oración, y viendo qué nos dicen los hermanos, ¿no? Porque esto es como el trabajo, bueno, nos ven más o menos, nos dan algún trabajo, nos toman un trabajo de cadete, nos ven más o menos para qué somos buenos y la observación viene siempre del superior, ¿no? Viene como de la persona de que es el jefe en el trabajo. A vos te veo, ¿por qué no haces esto, no? Y bueno, nosotros también tenemos que estar dispuestos, no decir, me parece que yo tengo el don de enseñanza, yo quiero estar allá, no va así, o sea, viene más con un tema, Señor, ¿qué querés que haga? ¿En qué puedo ayudar? Una vez me acuerdo, recién había conocido al Señor y me estaba congregando, hacía poco nos habíamos casado con Romy, y nos encontramos con unos hermanos que yo a él lo había conocido antes de convertirme al Señor,
hacía muchos años, y él era de familia del Señor, se convierte, después me lo vuelvo a encontrar después de mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, me convertí al Señor, le testifiqué. Mirá, yo también, yo era de familia, pero tuve una crisis y me di cuenta que bueno, no quería ir más a la iglesia y bueno, testificó. Y bueno, compartimos un tiempo de comida juntos y me dice, al principio me dice, ¿y vos en qué estás sirviendo? Y bueno, en lo que haga falta, le digo, ¿pero cómo? ¿No tenés un área de servicio? Y mirá, yo digo, procuro ir a las reuniones y si me dicen que haga algo, yo lo hago, le digo, pero bueno, me miró como medio comisión de no hace nada. Pero yo realmente tenía el deseo de ponerme donde me digan que me ponga, digamos, o sea, lo que haga falta. Y me quedé un poco así, preocupado, se lo comenté a otro hermano, me dijo, no está bien, no es así, no es que tenés que tener un área de servicio, un área de ministerio, te tienen que ver. No es así, es estar dispuesto a hacer lo que haga falta y si viene algún hermano, algún anciano, pastor que dice, mira, sería bueno que, ¿por qué no te pones acá o por qué no me ayudas con esto? Bueno, uno está orando y uno puede hacer eso, ¿no es cierto? Con o sin el don, con o sin el talento. Lo que Dios va a premiar, hermanos, no es la espectacularidad del don que podamos tener o del talento, sino la fidelidad, eso no hay que olvidarse. Dios premia la fidelidad con que se hace, ¿no? La intención del corazón. Después Pablo va a decir, yo hablo más en lengua que todos ustedes, dice, puedo hablar en lenguas angélicas, puedo hacer un montón de cosas, pero si lo hago sin amor, no sirve de nada. Entonces la motivación principal tiene que ser, porque Cristo me amó y me salvó, y se entregó a sí mismo por mí, lo que Dios me haya dado, bueno, yo lo pongo a su disposición. El tiempo también es un don, el tiempo que tenemos. Es muy preciado, más importante que el dinero. Con eso servimos al Señor. Entonces se pone a disposición de Dios. Así que, hermanos, el tema de los dones espirituales no es ni siquiera una introducción, es una mención. Son como talentos naturales, pero se instalan el día que nosotros creemos y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Si no se desarrollan, nunca van a aparecer. Se desarrollan en comunión, no tiene que generar falta de sueño. Si uno está en la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios, el don va a aparecer. Uno dice, mira, al final tenía facilidad para esto. Y bueno, y el hermano es de provecho acá, bueno, seguramente los demás hermanos lo van a reconocer, ¿no? Esto es como siempre lo reconocen los demás, sobre todo los ancianos. No para mostrarme yo, no para agradarme a mí mismo, sino para provecho y para edificación. Pero bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Y nuevamente, disculpen, no es una propaganda ni nada, pero si a alguno le quedó alguna duda, visite la página y escuche los mensajes porque yo no quiero que nadie se quede con una idea errada porque yo haya explicado algo de una manera demasiado rápida. Así que bueno, el Señor les bendiga y a mí también.